En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: he venido a prender fuego a la tierra, y cuánto deseo que ya esté ardiendo. Con un bautismo tengo que ser bautizado, y qué angustia sufro hasta que se cumpla. ¿Piensan que he venido a traer paz a la tierra? No, sino división. Desde ahora estarán divididos, 5 en una casa, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Dijo nuestro Señor: he venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Vamos a descubrir qué es este deseo de Jesús. Habla claramente de un deseo que le arde, que le quema. A ver, ¿cuál es la misión de Jesucristo? La salvación. Pero le vamos a preguntar a San Juan, que lo dice de una manera muy precisa. En la carta, en la primera, va a decir: el Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. ¿Cómo? El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Él, que es eterno como el Padre, pues también contempló el desastre que el pecado hizo en la obra de Dios, especialmente el desastre en el alma humana. Y desde luego que tenía un ardiente deseo de restaurar esa obra de Dios. Y por lo tanto, el fuego del amor de Dios ardía en su corazón y ya quería que estuviese ardiendo, porque ese fuego restauraría la obra de Dios. ¿Y ustedes cómo se imaginan a Jesucristo lanzando ese fuego? ¿Piensan en una bazuca lanzallamas? No. ¿Cómo lo haría, verdad? Y vamos a mirar aquí en el Santo Evangelio, que luego dice: y tengo que recibir un bautismo, y cómo me angustio mientras llega. ¿De qué está hablando Jesús ahí? De la cruz, de la purificación que es la cruz. La cruz es el gran bautismo. Ahí fuimos purificados. El fuego está ahí en la cruz. San Ignacio de Antioquía va a decir que ese fuego es el amor de Dios. Benedicto XVI, el Santo Padre, va a decir que el amor de Dios no es un sentimiento, es una persona. ¿De qué persona estamos hablando? Del Espíritu Santo. Por lo tanto, ese fuego de Dios es la misericordia de Dios misma, el amor de Dios mismo, que es con lo que Él destruye el pecado antes de que tenga que ser la justicia. Entonces contemplen los siguientes santos, contemplen. El Hijo de Dios, el deseo que tenía era dar la vida, ardía de deseos de dar la vida. ¿Por qué? Porque de esa manera Él recibiría la justicia de Dios. El castigo que merecíamos por nuestros pecados, Él lo recibió. La justicia de Dios recayó sobre Él para que sobre nosotros recayera
su misericordia. O sea que el fuego que destruye el pecado se llama misericordia. En cierta ocasión, Sor Faustina se le permitió mirar el pecado que la humanidad comete en un día. Y ella dice, yo que conocía la divina misericordia, quedé aterradísima de la maldad del pecado de la humanidad en un día. Y me preguntaba, ¿por qué Dios no arrasa con esto? ¿Por qué no viene Dios con su justicia y acaba con esta maldad? Y entonces el buen Dios, Jesús, le dice, para utilizar mi justicia, tengo toda la eternidad. Ahora en el tiempo les entrego la misericordia. Alguno dirá, Padre, ¿y no es mejor que Dios aniquile los demonios? Porque así ya no vuelven a hacer esa nefasta obra de hacer caer al hombre en pecado. Y no, hay varias razones por las cuales Dios no los aniquila. Aniquilar quiere decir reducirlos al estado de la nada. Pero una de ellas es para que los hombres aprendan la lección de que la ley de Dios no se puede quebrantar en vano. ¿Qué son los demonios? Pecadores. Ángeles pecadores que no se acogieron a la misericordia de Dios. Nunca dijeron, me arrepiento, y nunca lo van a decir. Así que estamos en el tiempo en el que debemos acogernos a la misericordia de Dios. Ese fuego de la misericordia de Dios lo encontrará cada pecador que se acerque al sacramento de la confesión o que viene a la Sagrada Eucaristía, básicamente. También dice Jesús que Él ha venido a traer división. No parecen cosas de Jesús, ¿verdad? Él viene a unirnos, pero aquí dice que no, que viene a traer división. Pero no es el concepto de división igual a la división que produce el diablo. La palabra diablo significa el que divide. Pero él divide porque siembra discordia, envidia, ambiciones y crea divisiones. No es el caso de Jesús. Cuando Cristo viene a dividir, piensen en un tumor que hay que sacar. Eso, viene a retirar aquello que no es compatible con la santidad a la que hemos sido llamados, a retirar la maldad que hay, a deshacer la obra del diablo que haya, viene a retirar. Y si acaso hay 5 en una familia y 3 están contra 2, es porque sensiblemente los 5 no son de Cristo todavía. 2 sí y 3 no. Eso van a estar en conflicto. Porque ahí en esa casa va a haber unos en la luz y otros en la oscuridad. Otros en la santidad y otros paganos. Y por supuesto que ahí tiene que haber conflicto. Porque Él no vino a hacer las paces con el pecado y el mal, sino a retirarlo. ¿Qué les parece? ¿Fácil o difícil? A ver, fíjense que la segunda lectura de Hebreos, ¿qué nos pide? Que tengamos el mismo ardor de Cristo. Si Cristo ha tenido el ardor de ir a la cruz para liberarnos del pecado, nosotros también deberíamos tener el ardor para liberarnos, para querer. Entonces dice, librémonos de lo que nos estorba, librémonos del pecado. Y luego dice, ustedes todavía no han llegado hasta el derramamiento de sangre en la lucha contra el pecado. Así nos quiere Dios, santos, dando guerra frontal
al pecado, porque eso nos separa de Dios. Y el que se queda sin Dios, se queda sin bienes. Si los bienes de Dios están en mí, ¿qué tengo? Alegría verdadera, felicidad, plenitud. Tengo todo eso. Si los bienes de Dios están ausentes, ¿qué tengo? Ansiedad, oscuridad, temor, porque no tengo bienes divinos. Solo me apego a bienes temporales que son temporales. Se me van a ir. ¿Qué les parece? ¿Fácil o difícil? No me vengan a decir que es difícil, porque si no se desaniman y hasta se justifican en eso para no hacer nada. A esa palabra difícil vamos a agregarle otra, fascinante. Sí, es verdad, es difícil, pero también es fascinante. Es la lucha más hermosa. San Pablo la llama el buen combate. ¿Cómo la llama? Sí, fascinante, hermanitos. Bueno, ¿qué les parece si para lograr esto nos acogemos al amparo de María Santísima? ¿Cómo decimos? Bajo tu amparo nos acogemos, oh Santa Madre de Dios, no desprecie las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien, y quería llegar aquí, líbranos de todo peligro. Casi siempre cuando decimos eso, estamos pensando que no me vaya a caer unas tejas encima, que el carro donde yo vaya no se le vayan los frenos. Estamos hablando de ese tipo de peligros, peligros para el cuerpo. Pero visto lo visto, los peligros más tremendos a los que estamos expuestos es perder a Dios. El peligro del pecado, y de ese peligro es cuanto más debemos pedirle a nuestra Madre del Cielo que nos ampare de vivir ofendiendo a Dios, que no queremos eso, que queremos amarlo, que queremos servirlo. Santos, hay dos clases de pecadores, unos que son débiles, ánimo. Dios no va a contar las caídas, va a contar las levantadas. Cuando un boxeador lo derriban, no pierde porque lo derriban, sino pierde porque le cuentan 10 y no se para. Así que si por debilidad queda derribado, vamos, ánimo, levántate, que todavía no ha llegado tu hora de irse a la casa del Padre. Pero lo que no nos puede pasar a ninguno de los que estamos aquí es que el pecado nos guste, lo amemos, estemos tranquilos, tranquilotes en Él. Eso sí no nos puede pasar. Eso es equivalente a parecerse a Judas Iscariote. En cambio el otro, el débil, es equivalente a parecerse a San Pedro. Sí, cayó, pero el Señor lo restauró. El otro no hubo manera de arreglarlo, porque como andaba en otro proyecto, estaba con Jesús, pero no era de Jesús. En cambio, San Pedro estaba con Jesús, era de Jesús, pero era débil. Y al débil se le tiende la mano. En cambio, al traidor es muy difícil. El que está con Cristo parece otra cosa. Buenos santos, terminemos. Dios nos quiere en su casa, habitando con Él, viéndole cara a cara todos los días, sin término, como dice el Salmo del Buen Pastor. Por lo tanto, vale la pena todos los trabajos que hagamos, seamos más estratégicos, de manera que nos mantengamos en este camino, como diría Santo Tomás de Aquino, mejor andar por este camino cojeando que fuera de él volando. Aquí, día a día. Para eso animo a misa todos los domingos, para
renovar nuestra vocación a la santidad, nuestra vocación al reino de los cielos. Sea alabado Jesucristo.